¿qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, y la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Históricas, les dan la más cordial bienvenida a la sesión vespertina de las 18ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera. Proyecto que año con año organiza este instituto. Nuestro programa de esta tarde es el siguiente. Iniciamos con la presentación del nuevo dossier de la revista Meguibó, titulado Perspectivas Contemporáneas y Casos de Estudio de la Historia Urbana, el cual está coordinado por la doctora Pilar Rey Hernández, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. La acompaña en esta mesa la doctora Blanca Sara Rosas Barrera, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Danilia Calderón Martínez, investigadora independiente, y el doctor Pedro Espinosa Meléndez, director de la revista Meguibó. A las 5 de la tarde continuamos con la presentación del libro Tendencias historiográficas bajacalifornianas del siglo XXI, coordinado por las investigadoras del Instituto de Investigaciones Históricas, la doctora Diana Hernández Medina y la doctora Sara Mofoy. Presentando el libro nos acompañan la doctora Elizabeth Villa Pérez, catedrática de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, y el doctor Pedro Cáceres Aboite, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de la presentación del libro, continuamos con el protocolo de inauguración de las 18ª Jornadas Internacionales Historia, Patrimonio y Frontera a las 6 de la tarde, para la cual contamos con la presencia de la doctora Aide Gómez Llanos Juárez, vicerrectora de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, así como la doctora Elena Méndez, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Y concluimos las actividades del día de hoy a las 6:30 de la tarde con la conferencia magistral del doctor Andrés Reséndez, catedrático de la Universidad de California en Davis, titulada El Intercambio Magallánico, y moderada por el doctor Pedro Espinosa Meléndez, investigador de nuestro autor. Damos inicio a esta jornada con la presentación del nuevo título de Meguibó, Perspectivas Contemporáneas y Casos de Estudio de la Historia Urbana, para lo cual me permito presentar a las panelistas y al panelista de esta mesa. La doctora Pilar Rey Hernández es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, maestra y doctora en Historia egresada del Colegio de México. Sus principales temas de interés son la historia urbana, la memoria y la metodología de historia oral. Se desempeña como profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC desde septiembre de 2021. También ha impartido clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC y forma parte de la red de investigadoras de historia urbana, así como el colectivo Memoria y Palabra. Fue responsable de coordinar el más reciente número de la revista Meguibó. La doctora Blanca Sara Rosas Barrera es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctora con Arqueología de México y postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM con un proyecto sobre el sistema de mercados de la Ciudad de México durante el Porfiriato. Integrante de la red de investigadoras en Historia Urbana, dedicada a difundir textos, eventos y herramientas para estudiar la historia urbana, destacando la labor académica de las mujeres. Ha publicado artículos de divulgación sobre la vida cotidiana en la Ciudad de México en los siglos XVIII, XIX y XX, específicamente sobre el comercio callejero, el consumo alimenticio y espacios de socialización mismos que se sustentan en el análisis de obras gráficas, pictóricas y cartográficas. Asimismo, está interesada en el empleo de los sistemas de información geográfica como herramientas de análisis para la historia de la ciudad. Finalmente, su experiencia laboral ha llevado a la investigación documental e iconográfica, colaborando en documentales de corte histórico con distintas casas productoras y editoriales. La doctora Danilia Calderón Martínez es doctora en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, maestra en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. Es autora y coautora de varios artículos y capítulos de libros relacionados con el estudio de la ciudad y la arquitectura de Oaxaca. Su más reciente publicación es el libro titulado Oaxaca, la Sierra Nevada, Historia de los procesos de transformación y crecimiento urbano, 1876-1950. También forma parte de la red de investigadoras de historia urbana. Por último, el doctor Pedro Espinosa Meléndez es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC desde 2021 y director de la revista Meguibó. Cuenta con estudios profesionales en historia por la UABC y el Colegio de México. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor de asignatura de la Universidad Iberoamericana Campus Tijuana y en la Escuela Nacional de Arqueología e Historia. Sus principales líneas de investigación y docencia son historia y historiografía del catolicismo entre los siglos XVIII y XX, la historia conceptual, la teoría de la historia y la historia del noroeste de México. Cedo entonces el uso del micrófono al doctor Pedro Espinosa Meléndez para dar inicio a la presentación. Doctor.
Muchas gracias por la presentación, por la introducción, no solamente de la actividad que tenemos en este preciso momento, sino de toda la parte de la jornada que nos espera en la tarde y noche aquí en el Secut. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que hicieron posible este evento. Bueno, aquí básicamente me toca presentar y moderar una mesa en la cual pues, nuestro objetivo es dar a conocer el último número de la revista Nivo, que tengo la oportunidad de coordinar desde febrero de 2021, cuando me incorporé a las investigaciones históricas, y pues que nos ha tocado estar, y lo digo en plural porque no solamente es mi trabajo, también tiene que ver con quienes me han cogido como editores, en su momento el doctor Adolfo Chávez, actualmente el doctor Víctor Gruel, quienes conformamos el comité editorial, que nos tenemos que renovar nuestras afiliaciones este año, porque al final es un trabajo colectivo en el cual además nos encontramos en un tránsito de repente más lento de lo que uno esperaría desde este formato impreso en el cual se fundó la revista hace ya 12 años, me parece, porque vamos al número 25 y son números semestrales, y pues que estamos transitando a la virtualidad, no solamente en la publicación digital, sino también operar la plataforma de Open Journal System, que es como actualmente funcionan la mayor parte de las revistas académicas. Bueno, todo esto para hablar un poco del trabajo que hay detrás de la aparición de este número, que es un número temático, en el cual se incluyeron artículos, un análisis de una fuente que parece que es un trabajo innovador, porque no es una fuente documental, sino es una fuente cinematográfica, y una reseña de un libro. Entonces, bueno, pues este ha sido, como les menciono, el trabajo de los últimos años, y pues fue a partir de una propuesta de la doctora Pilar Rey Hernández, que se sometió al comité editorial de la revista la posibilidad de incluir un número dedicado a la historia urbana, que, pues como ahorita ella les comentará, se deriva, pues, implicó un trabajo de coordinación, porque a su vez se deriva de un grupo de trabajo en el cual nuestros colegas han participado. Nos hubiera gustado tener los números físicos de la revista, pero este número todavía no está impreso. De hecho, acabamos de dar el visto bueno para que se vaya a la imprenta, pero si entran a la página de la revista, que de hecho estuvo caído algunas semanas en servidor, pero afortunadamente ya funciona de nuevo, pues ustedes pueden acceder, pueden descargar todos los artículos que están ahí. Además, se pueden dar de alta como usuarios, ya sea que les interese someter un artículo, una reseña, una fuente, o si les interesa estar pues en nuestro catálogo de académicos que pueden ayudarnos con la dictaminación, que a veces también es algo necesario. Entonces, bueno, ya más allá de hacerle publicidad a la revista, pues le cedería la palabra a la doctora Pilar Rey, porque pues al final la coordinación académica de este número pues fue su trabajo. En realidad pues uno intentó más bien poner los medios para que esto llegara a buen puerto, y aunque todavía no tenemos el papel como nos gustaría, pues la parte digital ya está hecha. Muy buenas tardes, muchas gracias a los asistentes, a las asistentes, y muchas gracias a Pedro por presentar la revista. Primero, efectivamente todavía no está el número impreso, pero ya lo pueden consultar en la página, se puede descargar en PDF, y en la parte de enfrente está una mesita donde hay unos códigos QR donde ustedes pueden descargar el dossier. Les abre la página, y también hay unos números anteriores ya impresos de la revista Medjivo, que fue justamente la revista que nos abrió la posibilidad a mis compañeras, a otras compañeras que no están presentes y a mí, de pues poner en consideración del público este número especial, que está compuesto por 4 artículos, un análisis de fuente y una reseña. Efectivamente, el dossier surgió como una iniciativa colectiva, porque fue concebido dentro del trabajo colectivo que venimos realizando desde la red de investigadoras en historia urbana, que es una red que está conformada desde el año 2020. Surgió justamente en el contexto de los meses de cuarentena de la pandemia, de manera virtual. Cada quien desde su casa se fue conectando, y surgió un poco por la necesidad de poner en discusión los temas de historia urbana, que no suele ser una de las líneas de investigación de la historiografía más socorrida. Pues esto, por supuesto, sí se le contrasta con otras líneas mucho más ocurridas como la historia social, la historia política, la historia económica. Entonces, como que desperdigadas,
por diferentes partes del país, nos juntamos, nos pusimos en diálogo y nos dimos cuenta justamente que había muchos puntos de análisis en común, unas periodicidades que también eran paralelas, y pues es decir, que había lugar a una discusión importante. En ese momento básicamente lo que hacíamos era discutir nuestros trabajos de tesis, porque todavía estábamos terminando nuestras tesis doctorales, y cómo surgió de otra iniciativa que surgió en la pandemia, que fue la Red Iberoamericana de Historiadoras. Esta red está integrada actualmente solo por historiadoras mujeres. Sin embargo, pues con el paso de los meses y con el trabajo nos hemos ido acercando también a investigadores de otros géneros, porque justamente hemos llegado a la conclusión de que es muy necesario pues tener plataformas de discusión, grupos de encuentro y redes como esta, en la que se puedan poner en discusión trabajos que son cada vez más numerosos y que están ubicados en diferentes partes de la República, pero pues también de otras partes de América Latina, pero en este caso pues las integrantes de la red nos encontramos todas en México, y justamente por eso surgió la idea de organizar este dossier, pensando un poco en las perspectivas y las discusiones actuales y los temas de la historia urbana en México. Entonces, pues efectivamente ustedes pueden encontrar allí artículos que proceden de las investigaciones, pues del trabajo individual de investigación, así como otros dos trabajos que tienen que ver con las secciones de la revista, pero sobre todo pues es una cosa que nos gustaría mucho como red, es que supieran que sí es un trabajo colectivo en términos de que son trabajos que discutimos, que comentamos, que contrastamos, que polemizamos muchas veces. Entonces digamos como que nos parece que nos encontramos en la actualidad, como un poco lo digo en la introducción, en un momento muy importante para la historia urbana en México, en el que está, digamos, creciendo mucho, están creciendo las iniciativas de red, se están publicando más dossier como se están publicando más capítulos de libro, tesis como libro. Entonces es un momento como que de auge de la historia urbana, y por supuesto que más que nada esto es una invitación a que puedan leer los trabajos que componen el dossier, y que se acerquen un poco también a este tipo bueno, más bien a esta línea historiográfica, justamente para seguir generando preguntas y seguir alimentando la discusión. Entonces, pues de nuevo, pues es un gusto para nosotros estar presentando este número 25 de la revista Me Llevó, que pues justamente es un dossier de historia urbana, y los invitamos y las invitamos a que lo conozcan. Gracias, Pilar, por tu presentación. Creo que cumple la doble función de introducir la mesa, pero también introducir el dossier, para el cual ya nos echaste la mano con el texto introductorio. Ahora le cedería la palabra a la doctora Blanca Rosas, una de las autoras que participan en este dossier. Si no le echan un ojo, ella es la autora del análisis de la revista de la película Salud México, que está bueno, pues le la palabra para su intervención. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecer a la universidad, también quisiera agradecer a la doctora Pilar Rey, que fue la encargada de coordinar este dossier. Fue una labor muy importante que duró bastante tiempo, pero yo creo que el producto vale mucho la pena. También a todas las personas involucradas en Me Llevó, creo que también es importante cómo ha ido presente esta revista. Y bueno, yo les voy a hablar de dos de los artículos que integran el dossier, los de Carlota Centeno y Ana Paulina Matamoros, que son dos puntos de vista complementarios sobre el desarrollo urbano de la Ciudad de México durante la regencia de Ernesto Peralta Buchurtu, esto es entre los años de 1952 y 1966. Son complementarios en tanto nos muestran, por un lado, el desplazamiento de grupos sociales de escasos recursos que habitaban barrios populares para dar cabida a infraestructuras modernas, destacando el sistema vial. Por otro lado, se aborda la creación de opciones de vivienda para las clases medias, tanto en las zonas regeneradas como en nuevos espacios, lo que permitió el crecimiento del área metropolitana en las décadas inmediatas. El artículo de Carlota Centeno lleva por título El ordenamiento vial de la Ciudad de México, los proyectos de regeneración urbana del gobierno federal, el caso de la prolongación del Paseo de la Reforma y la propuesta de ampliación de varias calles de la colonia Guerrero,
Analiza la colaboración entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno federal para impulsar un proyecto de regeneración urbana que contemplaba la prolongación del Paseo de la Reforma como parte del nuevo sistema vial y la construcción del conjunto habitacional Manuel Tlatelolco. El apartado del ordenamiento vial, un elemento a favor de la modernización urbana, explica las tendencias arquitectónicas y urbanísticas que guiaron el proyecto, la demanda de la desaparición de los tuburios para construir en su lugar conjuntos habitacionales verticales, modernos e higiénicos, mientras se privilegiaron el uso del automóvil y la conformación de un sistema vial capaz de mantener una buena movilidad de personas y mercancías. El segundo apartado apunta que la implementación del proyecto de regeneración urbana en el centro de la ciudad fue posible solo con la estabilidad financiera alcanzada por el gobierno del Distrito Federal durante la vigencia de Uruchurtu, destacando el interés del regente por impulsar las campañas de moralización. Esto se trataba de una política urbana de corte social que se propuso la erradicación de centros de vicio y la persecución de prácticas ilegítimas como la prostitución, la homosexualidad, que atentaban contra la salud de la ciudad y contra la dignidad moral de los habitantes. Así se explica el desplazamiento de los tuburios del centro de la ciudad con el proyecto de habilitación de la zona Manuel Tlatelolco. El siguiente apartado, que lleva por título la ampliación de varias calles de la colonia Guerrero y la respuesta social ante los cambios pretendidos, el caso de la colonia Prolongación Guerrero, se ocupa de la forma en que el gobierno comenzó a obtener los terrenos necesarios para las obras viales. A pesar de la organización de los vecinos, quienes desarrollaron toda clase de estrategias para conservar sus casas, el proyecto continuó, pues, entre otras cosas, estaba encaminado a impulsar la industria de la construcción y el desarrollo de las clases medias, integradas principalmente por burócratas, aspectos económicos clave para el programa de desarrollo estabilizador, que es donde se da, es el contexto de este estudio. A pesar de que la colonia no fue demolida o transformada en su totalidad, la defensa que hicieron patentes sus afectados permite observar cómo el espacio urbano fue un espacio de confrontación social entre la concepción de la ciudad, pero también entre la concepción de la moral y la modernización. Es un contraste entre la idea que tenían los planificadores y los arquitectos oficiales alineados al régimen, y por otro lado es la opinión de la ciudadanía, que no entendía la razón de los cambios y por qué incluso además de los cambios tenían ellos que pagar por los mismos. Por otro lado, el artículo de Ana Paulina Matamoros lleva por título Estrategias habitacionales de las clases medias en la Ciudad de México entre 1952 y 1966. Este texto indaga las acciones implementadas por las familias de clases medias para acceder a la vivienda y muestran el resultado de la articulación de discursos orientados al entendimiento de la vivienda como producto de consumo. Su interés es demostrar que la existencia de las clases medias y la diversidad de la oferta habitacional en la capital mexicana fue resultado directo del clima económico del periodo, lo que no garantizó el acceso a la vivienda. La autora apunta que la importancia de la publicidad, que es algo bastante novedoso para el periodo. En principio, la producción visual consolidó un arquetipo reconocible con el cliente, la familia como centro de la vivienda. Un segundo aspecto fue la idealización de los lugares como espacios de lujo al alcance de cualquiera. Sin embargo, podemos afirmar que el papel de la publicidad solo estaba centrado en reproducir escenarios aspiracionales más que en una realidad factible. Así, el primer apartado se ocupa de definir a las clases medias en el periodo y espacio de estudio, puntualizando que se trata de una categoría flexible que se aplica a sectores sociales heterogéneos. Por lo tanto, para hacer un análisis cuantitativo de su acceso a la vivienda, toma en cuenta indicadores como los ingresos, la educación, patrones de consumo y aspiraciones, lo cual, a mi parecer, es una aportación muy interesante y también novedosa para la historia. En los siguientes apartados, Matamoros hace una comparación de las estadísticas económicas, educativas, así como del sistema de tenencia e inquilinato entre los distintos cuarteles de la ciudad y los municipios inmediatos del Estado de México. Estos son Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla, que quedaron unidos en la ciudad por nuevas infraestructuras viales. Comparando también el desarrollo de estos factores para los años de 1950, 1960 y 1970, se aprecia no solo la consolidación de las clases medias,
sino su aspiración a convertirse en propietarias de las zonas donde se asentaron. Al hablar del surgimiento de vivienda para las clases medias, el texto pone de manifiesto que los programas de vivienda impulsados por el gobierno beneficiaron a ciertos sectores, sobre todo a las clases medias, y fomentaron el desarrollo de viviendas en densidad o multifamiliares en el centro de la ciudad, las cuales no serían suficientes para cubrir la demanda. Y como se vio en el artículo de Centeno, esto también provocó el desplazamiento de sectores y viviendas de tradición popular hacia otras zonas de la ciudad. Finalmente, después de explicar las limitaciones de los proyectos de vivienda, Matamoros concluye que abordar la vivienda de las clases medias como una unidad de análisis permite comprender la relación financiamiento-localización dentro de la composición heterogénea de toda área urbana, así como vislumbrar el proceso de surgimiento de la especulación inmobiliaria. A nivel de la estructura urbana, el profundizar en esta propuesta permite conocer las dinámicas de poblamiento y crecimiento de lo que hoy se conoce como zona metropolitana del Valle de México. Se trata de dos visiones que a mi parecer son complementarias del periodo, que es algo muy importante que se aborda desde dos aspectos sociales, desde las clases populares y las clases medias. Es un contraste muy interesante que yo creo que es lo que más aporta este dossier, el ver miradas desde distintos ángulos, desde la historia urbana y trayendo nuevas propuestas, sobre todo análisis cuantitativos, análisis de fuentes diversas. Pues los invito a leerlo, es un dossier muy interesante. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanca, por su presentación. Ahora le cedemos la palabra a la doctora Dani Vicuña. Buenas tardes. Bueno, es un placer encontrarme aquí por la razón que nos convoca, la presentación número 25 de la revista Me Llegó, titulado Perspectivas Contemporáneas y Casos de Estudio desde la Historia Urbana. Este número reviste una particular importancia, ya que es el resultado, como ya se comentó, del comprometido trabajo llevado a cabo en el seminario de la Red de Investigadoras de Historia Urbana, integrada por un grupo de jóvenes académicas que representan una nueva generación de intelectuales dedicadas al estudio de las ciudades. Además de su carácter especial, este número adquiere relevancia por abordar problemáticas y circunstancias directamente relacionadas con las ciudades. Los espacios urbanos nos unen y nos invitan a buscar explicaciones, respuestas e intercambiar experiencias sobre los fenómenos que experimentan entidades tan dinámicas y cambiantes como son las ciudades. En esta ocasión tengo el privilegio de presentar el trabajo de la autora Erika Alcántara García, que está aquí presente, titulado Vivienda y reubicación en la Ciudad de México durante la década de 1960, los casos de San Juan de Aragón y Santa Cruz Medieval. En este estudio, Alcántara García examina la política de vivienda impulsada por el Estado mexicano a través de instituciones como la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro, el Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas y el Instituto Nacional de Vivienda. Estos organismos surgieron con el propósito de atender el déficit habitacional que comenzaba a manifestarse en las principales ciudades mexicanas, en particular Guadalajara, Monterrey y la de México, debido a su condición de centros industriales y la última, pues además ser sede de los poderes de la Unión. La autora se adentra en un plazo más amplio del que sugiere el título, abarcando desde 1940 a 1970 un periodo conocido como el Milagro Mexicano, caracterizado por un rápido crecimiento económico donde la industrialización se posicionó como clave para el desarrollo. Durante los primeros decenios de esa época se crearon las condiciones que propiciaron la falta de viviendas adecuadas para los pobres urbanos, la población más vulnerable de la sociedad capitalina. Estos comenzaron a concentrarse en los márgenes de la ciudad, transformando el paisaje urbano con condiciones de vida precarias e insalubres que las autoridades de la ciudad deseaban contener y limpiar. En este sentido, Erika Alcántara describe detalladamente cómo el Estado intenta controlar un fenómeno que parece escapar a su control,
recurriendo a prácticas como la represión o reubicación forzada o acordada. Las oleadas de migrantes que llegaron a la capital desde el interior del país a consecuencia del empobrecimiento del campo y a la búsqueda de una mejor calidad de vida, encontraron en las ciudades capitales, la de México por excelencia, una posibilidad atractiva, dado que en sus lugares de origen carecían de oportunidades económicas y bienestar social. Los suburbios de San Juan de Aragón y Santa Cruz Mellehualco, ubicados al norte y oriente de la Ciudad de México respectivamente, se llenaron de obreros, migrantes y operadores, así como otros residentes que no encontraron lugar en otras partes de la ciudad. Estos grupos eran constantemente señalados y estigmatizados como invasores o paracaidistas. Sus tierras comenzaron a ser atractivas por su valor comercial y por la posibilidad de abrir nuevas avenidas que contribuyeran a aliviar la congestión vehicular en una ciudad en franca expansión. Las autoridades vieron en estos terrenos oportunidades para llevar a cabo proyectos urbanos que ahorraran las viviendas decadentes que se amontonaban en los alrededores. Erika Alcántara García rescata estas experiencias urbanas y despliega a los actores clave que participaron en estos procesos. En particular, el papel del regente de hierro, ¿no? Que también comparten un personaje entre las autoras que ya comentó la doctora Blanca, Ernesto Peralta Ruchurtu, jefe del departamento del Distrito Federal. Su intolerancia hacia el crecimiento urbano impulsó la implementación de diversos mecanismos para reubicar a los residentes de terrenos privados o federales en las fronteras de la ciudad, y aquellos que vivían en los llamados suburbios del centro, bajo la promesa de propiedades, de proporcionarles viviendas dignas y en propiedad. Otro aspecto destacado del trabajo de Erika Alcántara es su sólido respaldo en cifras, estadísticas y datos duros que sustentan sus afirmaciones, así como la utilización de fuentes primarias y oficiales que enriquecen su investigación. Además, su estilo de escritura logra hacer que el contenido sea accesible y de fácil comprensión para el lector. Desde la Ciudad de México nos trasladamos a Mérida, Yucatán, con el propósito de conocer el trabajo llevado a cabo por Leonor Reyes Pavón, titulado Las estaciones ferroviarias y sus efectos en las transformaciones del barrio de la Mejorada en Mérida, Yucatán, 1874-1920. El estudio de Reyes Pavón nos sumerge en la experiencia del ferrocarril en la antiquísima ciudad de Mérida, que mantuvo hasta que el tren trastocó el modelo impuesto por España en las ciudades que fundó, el Llanero, con manzanas octogonales, calles en línea recta y una plaza central como el elemento rector de la estructura urbana. El proceso de organización del espacio conquistado, los barrios destinados a recibir a la población no española se establecieron como satélites en la cercanía de la ciudad. Uno de esos barrios fue La Mejorada, fundado en el siglo XVI y nombrado en honor de la Virgen homónima. Ese barrio posee una singularidad adicional, pues ahí se construyó la primera estación ferroviaria de Mérida, la del ferrocarril Mérida Progreso, construida entre 1874 y 1881. Posteriormente, en 1920, se erigió en la misma zona la primera estación central del país. Estas peculiaridades se convierten en elementos cruciales para la autora para explicar el impacto del transporte ferroviario en los centros urbanos, especialmente en la morfología y en la vida de sus habitantes. La llegada del ferrocarril en las ciudades fue innegablemente beneficiosa, ya que revolucionó la forma en que las personas y las mercancías se desplazaban, reduciendo no solo el tiempo, sino también la distancia. Asimismo, marcó un hito significativo en el desarrollo urbano y económico de la ciudad. Simbolizó también la modernidad y el progreso entre las sociedades. Sin embargo, no resultó una tarea sencilla para las autoridades y empresarios lograr la llegada de las líneas férreas a las ciudades, ya que debían ser atractivas desde el punto de vista comercial. En numerosas ocasiones, las autoridades y empresarios de Mérida enfrentaron obstáculos antes de lograr introducir el ferrocarril, como detalla de manera minuciosa la autora en su trabajo. Por otro lado, la relación entre este medio de transporte y las ciudades estuvo plagada de conflictos y perjuicios, aspectos que raramente se mencionan en la literatura, pero Leonor Reyes se adentra en los agravios ocasionados por el ferrocarril al internarse en el corazón del barrio de la Mejorada.
ya que no toda la población recibió con entusiasmo esa innovación, especialmente cuando experimentaron sus inconvenientes. La autora rescata en su estudio las voces discordantes de quienes expresaron su descontento ante la intrusión de la infraestructura ferroviaria. Un aspecto relevante que Reyes Pavón destaca en su trabajo es el poder político y económico que las compañías ferroviarias tenían en su época para imponer sus intereses por encima del beneficio del vecindario. Esto resultó en la alteración no solo del sistema viario con el cierre de calles, sino también en la fragmentación del tejido urbano del barrio de la Mejorada. Asimismo, esas compañías sin miramientos se adueñaron tanto de espacios públicos como privados, transformando viviendas en bodegas, dormitorios para trabajadores, oficinas, lo que afectó negativamente la vida cotidiana de los habitantes con el ruido, el humo, las chispas de las chimeneas y las vibraciones de los motores, entre otros inconvenientes. Además, la estación Mérida Progreso se convirtió en un imán para diversos sujetos como comerciantes, empresarios, viajeros y vendedores ambulantes, lo que generaba un flujo constante de personas que perturbaban el orden, la tranquilidad y a veces las normas morales. Tal como lo afirma la autora, la falta de planeación y el entusiasmo por la comunicación ferroviaria prevalecieron sobre cualquier impacto negativo que pudiera afectar a la ciudad y a sus habitantes. Por último, es importante resaltar el cuidadoso y riguroso manejo que Leonor Reyes hizo de las fuentes históricas, así como su exhaustiva consulta de diversos archivos, lo que enriquece de manera significativa su trabajo. Destaco también el uso adecuado de la cartografía, tanto histórica como la que ella misma elaboró para ilustrar de manera efectiva sus argumentos y proporcionar una comprensión visual de los cambios y desarrollos que tuvieron lugar en el barrio de la Mejorada de Mérida, Yucatán, durante el auge del ferrocarril. Hablando de diversidad de fuentes a las que un investigador puede recurrir al estudiar la ciudad, es relevante mencionar el enriquecedor trabajo de Blanca Rosas Barrera en su texto titulado Salón México, una fuente para la historia urbana. La autora analiza con profundidad la película dirigida por Emilio El Indio Fernández, Salón México, la cual fue filmada a finales de 1948 y tomó su nombre del popular cabaret ubicado en la calle Pensador Mexicano en la colonia Guerrero de la Ciudad de México. Ese lugar era el punto de reunión de pachucos, rumberas y danzoneros y llegó a inspirar la famosa sinfonía homónima del compositor estadounidense Aaron Copland en sus años de mayor esplendor. En un giro significativo en su carrera como director de cine, Emilio El Indio Fernández explora por primera vez la vida nocturna de la capital mexicana en esta película, centrándose en cuestiones de pobreza, prostitución y criminalidad en los bajos fondos de la capital del país. Cabe destacar que hasta entonces el director mexicano era ampliamente reconocido por contar historias ambientadas en entornos rurales con un fuerte mensaje nacionalista. En su momento, él mismo reconoció, por ejemplo, la influencia del muralismo mexicano en su obra cinematográfica. Rosas Barrera señala acertadamente que incluso en la década de 1940, cuando salió a la luz el citado film, se mantenía aún vigente el modelo educativo propuesto por José Vasconcelos y su proyecto nacionalista, que abogaba por la creación de una cultura popular que exaltara el indigenismo, la vida rural y el mestizaje como contrapartes urbanas. En ese contexto, el género del melodrama de gran popularidad en el cine mexicano de la época se centró en transmitir mensajes educativos y morales a la audiencia. Según la autora, Salón México logra captar la amenaza de la vida urbana. La prensa y las autoridades solían censurar con regularidad los centros nocturnos populares, incluyendo los salones de bailes, cantinas, pulquerías y cabarets, lo que contribuyó a la idea de que la ciudad estaba plagada de males latentes que requerían vigilancia y prevención. La película se estrenó en un momento en que las autoridades gubernamentales emprendían una lucha contra lo que consideraban modas inmorales, de actividades que socavaban el ideal femenino y afectaban la imagen de la ciudad en su conjunto.
En ese contexto es importante recordar la cruzada en contra de los salones de baile y los centros de entretenimiento nocturnos que lideraba el entonces regente de Hierro, Ernesto Peralta Muchos, expresando frases como hay que moralizar la ciudad e imponer la licencia pública, que nos dan una idea hacia dónde estaban sus intereses. En resumen, Salón México no solo se convierte en una película de gran impacto por su contenido, sino también una herramienta para leer la ciudad. Asimismo, refleja y contribuye a la discusión de temas sociales y culturales relevantes de su época. Entre estos temas se incluye la regulación de la vida nocturna, la percepción de los salones de baile y la lucha por los ideales morales y femeninos en la sociedad mexicana de la posguerra. Blanca Rosas Barrera nos proporciona una fuente invaluable para comprender la ciudad al considerar al cine como un documento de análisis. Además de su impecable redacción, su lectura se caracteriza por su agilidad y profundidad. Muchas gracias. Bueno, gracias Danivia y gracias Blanca por la presentación de los artículos. Esos fueron efectivamente los 4 artículos que compone el dossier, más la sección de análisis de fuente histórica de la película Salón México. Y finalmente el dossier cierra con una reseña elaborada por nuestra compañera Danivia Calderón del texto que se titula Historia y Memoria de Villas y Favelas, que fue compilado por María Cristina Cravino y fue publicado por la Universidad Nacional General Sarmiento, justamente de Argentina. En esta reseña, voy a ser muy breve, la autora destaca que es un texto en el que se pueden encontrar una variedad de artículos de Brasil y Argentina, pero sobre todo de Argentina, en relación con sus barrios populares y con la memoria de sus habitantes. Este factor de acudir a la memoria me parece particularmente sugerente y particularmente destacable, puesto que los estudios interdisciplinarios de la memoria se han concentrado mucho más en el acercamiento a los derechos humanos y a la historia de los pasados violentos en América en general, en Latinoamérica. Pero considero que esta perspectiva de acudir a la memoria histórica para comprender la relación de los actores sociales, de los sujetos sociales con su entorno puede ser muy enriquecedora. Entonces me parece que este trabajo es no solo pionero, sino muy sugerente. Entonces la reseña de Danivia es, por supuesto, una invitación a leer el texto compilado por Cravino y una nueva invitación justamente a poner en comparación, a poner en contraste las diferentes realidades de las ciudades, de otras latitudes con nuestras ciudades en México y en el norte de México. Entonces, bueno, básicamente así cerraría el dossier, que, pues repito, para quienes llegaron un poco después del inicio de la presentación, lo pueden descargar ya de la página de internet y en la mesa frente a la mesa de recepción pueden descargar, pues con el código QR pueden descargar fácilmente el dossier y próximamente se encontrará impreso en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Históricas. Entonces, pues reiterar la invitación. Muchas gracias a la doctora Pilar, no solo por la coordinación de este número, sino también pues, por hacer posible este evento en las jornadas. Dado que estamos sobre el tiempo, vamos a omitir la sección de preguntas que nos toca el público, pero bueno, pues están las autoras.